NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, ¿qué tal? Nuevamente estamos en Entre Líneas, como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz. El vencimiento es en el 2013, son los que están obligados a usar factura electrónica. Sí, nada más preciso, los que hayan cobrado. Necesariamente facturado. Hay algunos contribuyentes que posiblemente facturaron más, pero no cobraron 500,000. Entonces, es para los ingresos cobrados. Bueno, por cierto, he visto por ahí alguna información, la autoridad a través del sistema de administración tributaria ofreció la facturación electrónica en línea y tengo entendido que en los primeros días se saturó este servicio. ¿Es así, Raúl Omar? Sí, en efecto, hemos tenido conocimiento de que el sistema ha estado muy ocupado. Muy saturado. Sí, muy saturado, y pues eso ha dificultado un poco al contribuyente en hacer sus especificaciones. Y a baños de la empresa del servicio de Factural, ¿y cómo van ustedes? ¿Hay mucha demanda del servicio? ¿La gente está preocupada o como siempre al final, sí, con esta prórroga que hubo, van a saturarse 3 meses, el último mes de esta prórroga? Sí, pues al principio la verdad los contribuyentes estaban muy confiados. Empezaron a preocuparse por mediados de diciembre, empezamos a tener mucha demanda y ahorita sigue la demanda fuerte, porque aunque hay una prórroga, como bien lo mencionaba la contadora, solo es para los pequeños contribuyentes o las personas que no rebasen los 500,000 y que sean personas físicas. Entonces la verdad la mayoría de las empresas ahorita ya están en la necesidad. Y sí, ha estado un poco saturado el portal de Hacienda y la verdad lo que nos preocupa es que sobre todo, como para facturar es necesario el sello digital, ahorita está muy saturada la solicitud del sello para que Hacienda lo autorice, algo que antes tardaba de 24 a 48 horas, ahora nos está tardando de una semana a semana y media. Bueno, y entonces, ¿dónde está la ventaja de este tipo de sistemas? Bueno, es que también la gente tiene la culpa por dejar al final todos estos trámites. Sí, así es. El famoso, la firma electrónica, ¿no? Que es el sello digital, ¿no? Bueno, son dos... Pero es algo muy similar, ¿no? Sí, son dos elementos muy parecidos. Uno requiere, el de la FIEL requiere los datos de la persona en sí, inclusive se capturan biométricos, y el sello electrónico es una certificación que hace el SAT de esos datos y lo emite como un sello. Un símil un poco al sello que se le pone en los oficios, ¿no? Más o menos, pero sí son dos elementos que se requieren para facturar electrónicamente. Bueno, para tener una idea, ¿cuántas empresas están dando el servicio de facturación electrónica en el estado de Hidalgo? ¿Tiene usted idea? ¿Contadora? No, la verdad no tengo una idea. Yo creo que todos los días se están autorizando más, también eso hay que decirlo. Yo creo que la cantidad de empresas seguramente será suficiente. Yo veo ahorita en este momento, tanto por parte de hasta los proveedores que están autorizados, como sobre todo la autoridad, pues lo que nos ocurre con todo lo nuevo. Primero, normalmente tenemos poca creencia, creemos poco, siempre prejuzgamos que todo está mal y eso. Pero la verdad hay que decirlo, sí, el sistema, en este momento el del SAT, verdaderamente es un gran problema. Seguro que lo corregirán. El único que se tarda, ¿no? Con la marcha, todo es con la marcha. Y yo creo que el contribuyente también le pasa lo mismo, todo es con la marcha. Yo hasta al último día para ver si mi contador me dice si no salió una reforma. Y luego, aunque uno no quiera mal acostumbrarlos, la propia autoridad lo mal acostumbra. La prueba está que el 26 de diciembre, cuando todo el mundo está en las posadas, ya se dio el abrazo de Navidad, ya está de vacaciones, pues ya la autoridad saca la prórroga. Posiblemente calculando también que sus sistemas pues no estaban adecuados al volumen que estamos hablando. En este momento, yo lo hablo porque lo he vivido, no ni siquiera es los sellos, que sí efectivamente los sellos son los que está tardando más, pero ya incluso una persona que ya tiene sello, autorización y ya facturó,
pero quiere seguir facturando con el sistema del SAT, es lentísimo. Verdaderamente hay momentos o horas en las que no se puede tener acceso. Entonces seguramente los proveedores que están autorizados nos van a dar batalla, pero van a ser suficientes, pero la verdad, en este momento, todo junto no le resuelve el problema al contribuyente, a pesar de que quiera cumplir. Pues toda innovación, sin lugar a dudas, cuesta trabajo adaptarse, aunque la autoridad pensó que iba a ser muy fácil, muy ágil, estamos viendo que no ha sido así. Bueno, hay un asunto también que es muy importante que yo sí quisiera establecer en esta conversación con la tesorería del Colegio de Contadores. ¿Qué es lo que sí se puede deducir y qué es lo que no se puede deducir? Y luego, sobre todo, con el acuerdo que sacó el presidente, que además revoca de alguna manera lo que había autorizado la Cámara de Diputados. Bueno, sí podemos tratar el tema, nada más que no queremos confundir al contribuyente. No todos son iguales. No podemos hacer una lista de qué sí se puede deducir y qué no, porque depende el giro al que se dedica una persona. Pero lo que más importante que no debe perder de vista un contribuyente, y eso pues los invito a tus radioescuchas, que siempre razonen en función no de lo que le diga el contador, sino en base a su negocio. ¿Qué se puede deducir? Lo primero es lo que sea estrictamente indispensable para el negocio. Insumos. Si algo no es estrictamente indispensable, de hecho es no deducible, aunque tenga yo el comprobante, aunque lo haya pagado con todos los requisitos. Eso es lo que no hay que perder de vista. Ahora bien, una vez que es necesario para mi negocio, o es la mercancía, la materia prima, el artículo que voy a vender, entonces sí tengo que cumplir una serie de requisitos, que esos realmente no han cambiado mucho, más que ahora serán con factura electrónica. ¿Qué puede deducir una persona, un contribuyente? Pues toda su mercancía que va a comprar para vender, la materia prima, los sueldos, los gastos que necesite realizar para desempeñar su negocio. Pongo un ejemplo en lo que podría ser deducible para alguien y para otros no. Tal vez un restaurante, pues sí tenga que comprar, no tal vez, seguro comprará verduras, comida, carne, porque obviamente con eso prepara los alimentos. En una tienda de autoservicio. Pero en un abogado o en una empresa, una imprenta, pues por supuesto que eso no lo podrá deducir. Ese es el parámetro que quiero establecer, que no es para todos. Sencillamente debo razonar si lo necesito para desempeñar mis negocios. No importa que sea persona física o persona moral. No importa, ese es el fundamento. Ahora, lo nuevo es que no estoy acostumbrada y ahora empieza el 1 de enero, tengo que pedir facturación electrónica. Esa es la diferencia. Y hoy el contribuyente, para los que tienen una facilidad de no facturar hasta abril, les genera una complicación a quien quiere deducir. Vamos a poner el ejemplo, una persona que tiene un pequeño negocio, que es la primera vez que va a pedir factura electrónica. Unos le van a dar electrónica y otros le van a decir, yo todavía no doy electrónica porque no cobré 500,000 pesos el año pasado y todavía me tienes que aceptar la de papel. Y eso va a ser una confusión. Claro, va a por supuesto que va a abonar esa confusión. Y al abuso, por otro lado, ¿no? Claro. Porque la gente va diciendo, pues, como no, todavía no, hay una prueba de 3 meses, no damos facturas. Es correcto. Yo me he encontrado con una situación muy particular y peculiar. Resulta que si uno se mete a internet y solicita un servicio, y si esta empresa está en el extranjero, quien proporciona el servicio es una empresa mexicana, pero con quien se hizo el contacto es una empresa extranjera. Cuando se le requiere la factura, dice, no, pídesela con quien contactaste por internet. Y cuando se le solicita a esta empresa internacional, dice, no, yo no doy facturas, pídesela a quien te dio el servicio. Y entonces ahí nos traen de un lado a otro. Esto sucede para renta de autos, para pago de boletos de avión y hospedaje y software. Y software y todos los servicios. Ahí, Bueno, no es podemos... un fraude finalmente, están defraudando al fisco. Sin temor a equivocarme, quien está defraudando es la empresa mexicana. No olvidemos, cualquier extranjero, aunque tenga una filial aquí en México o algo, el extranjero efectivamente no está obligado a dar la factura con los requisitos que México se inventó. Francamente, y normalmente la mayoría de las operaciones de ese tipo de comercio lo hacemos con Estados Unidos. Y por supuesto que Estados Unidos no tiene los requisitos que nosotros tenemos, que son más de 40 requisitos en una factura. Ajá. 40 más de 40 entre los impresos
o implícitos en un XML, como los de pago, comprobación, adquisición, etcétera, pero son más de 40 requisitos. Obvio que Estados Unidos no necesita cumplir eso, y quien está violando la regla seguramente es la empresa mexicana. ¿Qué sí hay que recomendar? Pues francamente, pues asesorarse perfectamente bien y preguntar, como hoy se hace, ¿da factura o no da factura? Primero pregunto para ver si adquiero el servicio o el bien, y después ya elijo si voy con esa tienda o con ese proveedor. Pero eso se me hace algo irregular, ¿no? Pues ¿cómo que das factura o no das factura, no? Están obligados a dar factura. Sí, pero no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay mucha gente que no da factura. Ese es el detalle importante. Creo que eso es la intención de la autoridad, la cual en ese sentido está bien, para que todos paguemos, todos contribuyamos. Sí, por ejemplo, se habla de que tan solo en este año se van a facturar más de 4 millones de facturas electrónicas, es lo que se va, Sí. más o menos es el promedio, ¿verdad? Sí, de 4 a 5 millones 4 o 5 millones de facturas. de facturas. ¿No estamos hablando de 4 o 5 millones de contribuyentes, o sí? También ahorita tenemos un cálculo de unos 545.804 Contribuyentes, contribuyentes Que ya van a están generar- facturando CFDI, que Ok. van a, que es la factura electrónica. la factura Y electrónica, que estos van a generar cerca de 4 millones de de 4 a facturas, 5 millones de facturas. de todo el CFDI, movimiento que sí, se va a de todo dar el movimiento que se va a dar a nivel nacional. nacional. Pues esto de la facturación electrónica va a ser de alguna manera un control más preciso para la autoridad, porque va a saber cómo se está moviendo la economía en este país y quién le está comprando a quién. Es correcto, esa es la finalidad. Atrás de todo esto esa es la intención de la autoridad. No incorrecta, esa es la verdad, también está en su derecho de saberlo. Creo que un poco se cansó de que el contribuyente buscaba todos los medios para no decírselo. Hoy lo quiere saber y seguro lo va a saber con la facturación electrónica. En este momento, sí decimos, está muy lento, va a dar más prórrogas tal vez, porque a lo mejor los sistemas técnicos, tecnológicos no son suficientes, pero en unos meses esto estará Sí, echado a andar. temprano. Tarde que temprano llegaremos a eso. Todos, personas físicas, personas morales, quienes tengamos pocos ingresos o muchos ingresos, vamos a tener que hacer facturación electrónica. ¿Así es, licenciado? Sí, yo creo que ese es finalmente el último objetivo de la autoridad. Me parece también que no hay que dejar de lado algunos beneficios que también puede ¿Como tener. cuáles? Una, pues un poco en el ahorro, en todo el control que se lleva de la facturación, porque pues, ustedes saben que hay que almacenarlos, el gasto de papel que se hace en esto, el control, bueno, el seguimiento que le damos a uno de ellos. Sí, el problema de eso es que si entra un virus a la computadora, adiós mis facturas, ¿eh? Bueno, Sí. también ahí, si quiere, platicamos un poquito más a fondo de cómo funciona todo el esquema que proveemos nosotros. Obviamente damos una certeza, tenemos certificaciones para Bueno, para ustedes tienen el respaldo, ¿no? Finalmente. Exacto, para proteger la información, para garantizar pues todos los requisitos que nos pide el SAT. Tenemos que nosotros cumplir con una serie de requisitos a mucho detalle, nos audita de manera permanente el SAT y en base a eso nosotros damos el servicio. Pues sí, ya decía la contadora que son más de 40 requisitos lo que Sí. debe llevar una factura electrónica, ¿no? Sí. Sí, son muchos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Ya estamos nuevamente. El liceo Raúl Omar Caballero, del soporte técnico de la empresa Factural y Pachuca. Nos está platicando que es una de las primeras empresas que logró esta certificación. Sí, nosotros somos un distribuidor autorizado de un PAC y nuestro PAC es una de las primeras 6 empresas que... Pero díganos se que es llevan. un PAC, por favor. ¿Cómo no? Un PAC es el acrónimo de Proveedor Autorizado de Certificación. Es una empresa a la cual el SAT le da esa autorización para que ellos sean los que puedan emitir el timbre hacia el propio SAT. Y ustedes fueron de los 7 primeros. De los 6 primeros. 6 primeros, sí. ¿Y ahorita cuántos hay a nivel nacional? 77. 77. Bueno, los famosos timbres, que ese es otro asunto también que hay que meterse, van a costar 90 centavos, alrededor de $1.90 cada timbre. Es decir, cada factura, ¿no? Bueno, eso depende del PAC. En nuestro caso, nuestros costos incluyen ya el timbrado, que es como hay diversidad, pero en nuestro sistema ya incluye todo, la emisión de la Todo el factura y el servicio. timbrado. Así es. Una persona física, ¿cuánto tiene que pagar
por ejemplo, a su empresa para obtener, no sé, 500 facturas? ¿Cuál es el monto que tiene que pagar? Bueno, ¿Lo tienen sí, ustedes? sí. En nuestro sistema, Que es más o menos el promedio general, ¿verdad?, de las empresas. sí, por 500 folios el precio sería 1.639 masiva. 1.600, que viene siendo como 500, un peso, más de un peso, ¿no? un poquito más de un peso, pero le incluye todo, porque un sistema como el que estamos ofreciendo le va a incluir un manejo de catálogo de clientes, manejo de catálogo de productos, cualquier tipo de comprobante fiscal digital, ya sea factura, recibo de honorarios, carta aporte, recibo de nómina. O sea, viene muy completo. 3 pesos. 3 pesos. Sí, sí. 3 pesos, Serían de 600, 500, sí. más de 3 pesos. Y dan la asesoría, aparte. Ajá, aparte la asesoría especializada y sobre todo, pues nuestra característica principal pues es esa, la atención personalizada. Cuando se echa a perder una factura electrónica, ¿se recupera el timbre o no? La factura se cancela y sí se pierde el folio, Se pierde. pero hay la posibilidad de cancelar como las de papel, no hay ningún problema. Pero ya es un costo para el propio Sí, claro, usuario. pero el sistema tiene la bondad de que nos permite revisar bien los datos y primero generar como si fuera una remisión antes de que se genere como factura electrónica. Ahí tenemos la oportunidad de corregir errores y todo, y ya después, una vez estando seguros, se genera la factura electrónica. ¿Qué tan fácil, Raúl Omar, qué tan fácil es aprender a hacer una factura electrónica? Pues al menos el sistema que nosotros manejamos es tan fácil como enviar un correo electrónico, a lo mejor un poco más sencillo, yo creo. A lo mejor requiere un poco de trabajo previo, si tenemos que cargar el catálogo de nuestros clientes, si tenemos que cargar el catálogo de nuestros productos, pero una vez con con esos dos elementos, pues el emitir una factura es básicamente, no sé, 2 o 3 clics los que hay que hacer. Son pasos muy sencillos. Son pasos muy sencillos. Contadora Lorena, ¿por qué hay muchas empresas que aún imprimen las facturas que incluso ya son electrónicas? Bueno, la primera creo que es costumbre, pero también creo que todavía no estamos acostumbrados a deducir, por ejemplo, o los contadores a contabilizar con algo electrónico. Sobre todo porque hay que distinguir el archivo que los proveedores generan, es un archivo no leíble a los ojos de primera vista. Quiero explicarme. Sí puedo generar un archivo PDF que es visualmente leíble en una computadora para todos, pero realmente el que tiene validez para el SAT es el otro, el que tiene una terminación XML. De entrada, pues para los no tecnológicos es complicado el término. Lo veo, lo abro y pues una serie de números y dígitos, así es. Entonces yo puedo como contador a lo mejor saber que ahí está en la computadora de la carpeta del cliente fulano, está su facturación. Pero hablaba yo de los requisitos. Todavía visualmente tengo que ver, o es más fácil ver, pues que si cumplió todos los requisitos, si la cantidad con letra y número se parecen al cheque que emití, por ejemplo, o a la transferencia que hice. O vamos a suponer en una compra que se hizo en varios pagos. Mi costumbre es ver el papel en mi mano y verificar que la suma de los 5 cheques o las 5 transferencias sumaron ese importe. O la mercancía, ¿qué mercancía se adquirió? Es por eso que seguimos imprimiendo. Por eso yo no puedo decir tanto que haya un ahorro en el papel. Francamente creo que todavía nos falta para no imprimirlos. A eso vamos a llegar. Pero en bien de hablar de los proveedores, quiero nada más referirme. Sí hay un costo, por supuesto. No creo que haya un ahorro para el contribuyente, sobre todo el que no lo estaba usando. No va a haber un ahorro, pero sí hay un beneficio. Es más amigable los programas de cómputo de los proveedores que el de Hacienda. 2, el de Hacienda, si hago 5 facturas al mismo proveedor en un lapso de un mes, al mismo cliente, las 5 veces tengo que capturar todos sus datos. Con Hacienda. Con Hacienda. Y en cambio, con los proveedores están desarrollando, el 90% de los que yo he visto, a lo mejor no he visto todos, dan esa facilidad. Lo capturo una vez, lo guardo y ya sé que el cliente, empresa X SA, ya están ahí los datos. Eso es lo amigable.
creo que en el fondo eso es lo que cobra, esa asesoría. Sin embargo, en el SAT nos sale gratis Sí, totalmente. estos recibos. Es gratis y puedo hacer lo mismo, los puedo archivar en mi computadora, los puedo imprimir, generar y guardarlos, y obviamente van a viajar aquí. Es importante precisar, tanto el proveedor como Hacienda, la intención es que en horas viaje a la información al SAT, de modo que en menos de 3 días el SAT sabe cuánto ya vendí o cuánto ya facturé. En el caso del SAT también se van a vender los famosos timbres. No, ¿O los folios? No, lo del SAT es gratuito. Esa es la ventaja en materia económica. No quiero pagar, voy al SAT. Si quiero pagar porque quiero algo más amigable, más fácil, no tener que teclear tanto, porque a lo mejor no tengo la capacidad o los conocimientos. O pagar el aprendizaje. O pagar el aprendizaje, ajá. Bueno, pues 1,500 pesos, 500 folios, que es alrededor como de 3 pesos cada folio. ¿Este es el promedio que solicitan las empresas y las personas físicas con actividades morales? ¿O hay quienes soliciten más de 500 folios? Sí, aquí tenemos empresas que nos están solicitando de 1,000 folios en adelante, 2,000, 3,000. Que son los restaurantes, ¿no? Claro. Ferreteras, Sí. empresas que venden mucho Sí. al menudeo, ¿no? Sí. Pues sin lugar a dudas esto va a generar una nueva cultura, no solamente para la tributación, sino también en cuanto al ahorro de papel. Pero mientras esto sucede, que va a ser un poco complicado que la gente se acostumbre, ¿qué va a ocurrir cuando una persona no entre a este sistema y llegue el plazo definitivo, contadora, y de repente diga, pues yo no lo voy a hacer? ¿Cuáles serán las sanciones? Bueno, primero estar incurriendo en una falta. Por supuesto que es susceptible de que la autoridad lo multe por no emitir comprobantes con los requisitos. Pero podemos también estar en la posibilidad de alguien que diga, pues a mí aún eso no me importa, o no lo sé, no tengo una computadora. Es que también localicémonos en todos los supuestos. Se me viene a la cabeza en este momento una vulcanizadora, por ejemplo, donde el señor pues se dedica a hacer talachas, a reparar llantas, y no tiene los conocimientos para hacer una factura. Y hay vulcanizadores que sí expiden facturas. Claro que sí, y hay negocios más pequeñitos que sí expiden facturas. De hecho, en este momento todos tienen que expedir. Está prorrogado el plazo para hacerlo, pero no está eliminado. Pongo otro ejemplo, una estética, una peluquería, una panadería, o sea, esos negocios pequeñitos, la tienda de la esquina. A eso quiero tocar el tema de que la gente que nos escuchan a lo mejor no lo sabe todavía. Está obligado, ahorita tocaban el tema de 500 folios al año. Esos negocios que yo estoy mencionando posiblemente nada más hagan 6 folios al año, es decir, una bimestral, ¿de acuerdo? O tal vez hagan 10 o 12 para una por mes. Pero eso no está reflejando. Exactamente. Bueno, sí, no, lo que pasa es que les dieron la facilidad de hacer hasta una por bimestre, a esos muy pequeñitos. Pero pongo el ejemplo, por 12 facturas o por 6 facturas, invertir en una computadora, 1,600 pesos, más el software, más la capacidad. Ahora decimos, tal vez la persona no tenga la capacidad técnica para hacer. Seguro que las cámaras de comercio que atienden a esos pequeños contribuyentes posiblemente los van a ayudar. Los invitamos a que siempre recurran a un contador o a alguien profesional o eso, pero hay que decirlo, va a ser un costo para ellos. Eso lo tienen que hacer y tienen que declarar en base a esos ingresos que reporten, aunque sea una factura bimestral. Tienen la facultad de hacerlo. El chiste es cómo lo van a hacer. Seguramente lo ideal para ellos es el programa del SAT, que es gratuito. Pero en tanto esté saturado, pues va a ser un gran problema. ¿Y por qué una factura bimestral? Lo que quieren es que se enganche poco a poco con esto de la facturación. Sí, la intención es que todos demos por cualquier operación una factura. Pero a los que eran pequeños contribuyentes, les acaban de dar la facultad de no expedir una por cada operación. Me estoy refiriendo, quiero precisarlo, muy importante. Un monto general. Sí, y además que vendan al público en general, eso es muy importante. Que venda al público en general. No a una empresa. No a una empresa. Bueno, vamos a otra pausa, regresamos con ustedes, por favor. Ya regresamos, estamos hablando del sistema de facturación electrónica. La contadora Lorena Sánchez del Colegio de Contadores de Hidalgo nos va a precisar algo que es muy importante para los
pequeños contribuyentes. Recuerde usted que las microempresas son muy importantes, no solamente a nivel Estado, sino a nivel nacional, y son la gran mayoría de las empresas que existen en este país, y son además las que generan un importante movimiento económico. Sin embargo, ellas también van a tener que estar facturando electrónicamente, dependiendo de si lo hacen diariamente o una vez por bimestre. Es correcto. Pero tienen que acumular Sí, claro. todos los ingresos. los ingresos que hayan cobrado. A ver, nos puede Sí, precisar. claro. Y con un ejemplo, por Sí, ejemplo, por una supuesto. panadería, una estética. Vamos a poner una estética, ¿de acuerdo? Sobre todo es importante precisar que bueno que tocamos este tema, porque esos pequeños contribuyentes que ya dejaron de llamarse así el 1 de enero, no están acostumbrados. A ellos es a los que en la mente les va a impactar mucho más en la práctica, porque no estaban acostumbrados a facturar. Bueno, ellos tienen que hacer, como siempre han tenido la obligación, a pesar de que muchas personas no lo cumplen, hacer notas de venta por cada uno de sus servicios. Después, lo que tendrán que hacer es sumar las notas de venta del día. Vamos a suponer que una estética hizo 5 cortes, cobró 100 pesos o 50 pesos por cada uno, no lo sé, y cobró 500 pesos al día. Si eso se repitiera los 60 días del bimestre, pues entonces tendría que declarar la suma de los cortes y de las notas que hizo durante el bimestre. Estamos hablando ya de casi 60,000 pesos, ¿no? Vamos a pensar de que sean 60,000, 20,000, los que sean. Y por lo menos, pueden ser más, pero por lo menos tiene que hacer una factura electrónica de esos 60,000 o 20,000 o 30,000, como un reporte. Ajá. Esa es la forma en la cual le va a informar a la autoridad cuánto cobró. Aparte, esos contribuyentes, aunque sea una vez bimestral, subirán los datos de cuánto gastaron con facturas electrónicas, luz, sus insumos, el shampoo, los tintes, agua, tal vez personal. Entonces estamos hablando de la nómina, la cual debe ir timbrada también, etcétera, etcétera. Entonces esos pequeñitos son, a mi parecer, los que más impacto de acostumbrarse van a tener. No olvidemos, las empresas grandes pues ya estaban acostumbradas, ya saben hacer contabilidad, ya saben hacer registros, los necesitan incluso. Sí, ya tienen departamentos especializados. Así es, estos pequeñitos no. Que es la mayoría, contador. Que es la mayoría y que son los de pequeña capacidad económica o tecnológica. Por eso decía que a lo mejor sus cámaras podrían ayudarles, pero invito a que todos ellos se asesoren profesionalmente, ya sea con su cámara o con contador. Obvio que también el costo del contador podría impactarles en sus costos. Eso es nuevo para ellos. Ahora, aquí también hablamos de panaderías. Sí, todos. Todos los giros. Todos los giros comerciales. Una tienda de la esquina de una calle, de una colonia, va a tener que hacerlo. Va a tener que hacer lo mismo. Todos. Por supuesto, los que estén registrados en Hacienda, que busca la autoridad, pues que todos estén registrados. Bueno, en el hipotético, en el caso de las empresas que proporcionan la facturación electrónica, que un pequeño comercio se ajuste a mandar una factura bimestral, tendría que ser 6 al año. ¿Cuánto cobran ustedes por 6 facturas al año? ¿O cuánto es lo mínimo que ustedes pueden vender la facturación electrónica? Bueno, nosotros el paquete más pequeño que tenemos es de 12 facturas. De 12 facturas. Y sería 165 masiva. Y incluye también La capacitación todo. Ah, pues está muy accesible. Sí, ¿no? está muy accesible. Sí. Eso es muy accesible. Sí, definitivamente pues es y bueno, una parte de la accesibilidad, otra es todo el valor agregado que lleva el sistema. Eso yo creo que es muy importante recalcarlo porque ¿Cuál es el valor agregado? pues el que en un solo lugar tengamos controlado cuándo emitimos la factura, por qué monto, toda la información que se registra de la factura queda guardada dentro de nuestros archivos. Entonces tenemos acceso a toda esa información, podemos sacar reportes, ¿no? Depende por mes, por semana, por día, por lo que hayamos vendido. Entonces pues todo ese control pues ayuda mucho al contribuyente. Yo por ahí leí que hay una empresa que es la que concentra todos los timbres fiscales, o son 3 o 4 las que tienen todos los timbres fiscales. ¿Esto es real? No, la concentración de los timbres es Hacienda. O sea, el timbrado
El timbrado que conocemos es decirle a Hacienda, nosotros le mandamos una información vía electrónica y él nos dice, ya lo tengo, y ahí te va la confirmación de que lo recibí, y nos manda una cadena digital. Entonces ese proceso es el que conocemos como timbrado. O sea, el timbrado lo hacemos finalmente ante Hacienda. Ellos son los que Lo que pasa es que antes muchas empresas solamente generaban CFD. Ellos tenían sus sistemas y tenían que contratar a otras empresas para pagarles solo el timbrado, porque ellos tenían sus servidores y todo para manejar a los CFD. Pero ahora no, ahora todo va a ser obligatorio a través de internet desde el primer momento. Ahora, estos timbres electrónicos o folios, como se les conoce, ¿ustedes se los van a comprar directamente a Hacienda? ¿O ustedes van a pagarle a Hacienda aparte el timbrado? No, nosotros ya hicimos un trabajo previo con Hacienda para que ellos nos den, no sé si está bien la palabra, la concesión de alguna manera para hacer ese trabajo. ¿Hay un límite de timbres que ustedes pueden manejar? Pues no. Pueden manejar 1 millón de timbres. Sí, los que necesiten. O sea, en ese sentido ustedes no tendrían ningún problema. No. Ahora, ¿ustedes no le van a pagar a Hacienda nada? No. Pues Tampoco. No. Más que los puros van a tener que reportar los ingresos de a quienes proporcionaron el servicio de los timbres o de los folios. Nada más. Sí. 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 Sí, de hecho Hacienda tiene la capacidad de auditarnos en el momento que ellos quieran y inclusive creo que 2 veces por mes están haciendo revisiones de las empresas. ¿Qué pasa? ¿Existe la posibilidad de que haya en estas facturas electrónicas facturas apócrifas? Muy buena pregunta. ¿Contadora? Sí. Muy buena pregunta. Lamentamos decir que en México siempre todo se puede. Yo de hecho no puedo responder esa pregunta, al contrario, voy a ampliar el cuestionamiento. ¿Algún tecnológico va a poder desarrollar un software que pueda falsificarlas? Esa es la pregunta. Esperemos que no. Parece ser un virus. Ajá. Más que el virus podrá echarla a perder, me lo podrá borrar pero falsificarla lleva una doble intención. Una persona con todo su razonamiento quiere falsificarla. Entonces esa es la pregunta, saber si estamos exentos de eso. Yo creo que los proveedores autorizados son los más interesados en que eso no suceda, para no perder la credibilidad. A ver, que nos digan ellos qué tan factible es. Sí, de que hecho, llegue a ocurrir eso. Tecnológicamente me parece que pudiera generarse alguna simulación de eso que se está haciendo. Sin embargo, algo que es muy importante y que vale la pena hacerlo del conocimiento del auditorio es que Hacienda tiene la manera de certificar que una factura, digamos que es válida. O sea, en el propio portal de Hacienda hay la posibilidad de darte alta esa factura para que nos diga Hacienda, sí está bien, esa factura es válida. O sea, existe esa manera. A ver, yo emito una factura, inmediatamente el proveedor va a saber que yo estoy actuando de forma legal. Vamos a una pausa si nos permite y regresamos para hablar de esto. A ver, regresamos. Liceo Raúl Omar Caballero, del soporte técnico de la empresa de Factural y Pachuca. Entonces, ¿qué tan factible es duplicar facturas o hacer facturas apócrifas? Bueno, la parte de identificación de la factura, como lo comenté hace un momento, pues Hacienda nos puede dar la certificación o la validez de la misma, ¿no? Si yo recibo una factura, ¿tengo que ir al portal de Hacienda? Sí. Para verificar que esté bien. Y si no tengo en ese momento, ¿qué ocurre? Bueno, sí. Ya me llevo la factura. Sí, bueno, ahí sí no tendría una respuesta de alguna manera que pudiera convencerlos, pero sí existe ese mecanismo para comprobar que la factura... ¿Cuántos sellos de seguridad tendrá la factura electrónica justamente para evitar esto? Bueno, o candados. Básicamente lo inicial es que hablamos ahí un poco de la seguridad que se emite a través de la FIEL. ¿Qué cosa es la FIEL? Pues la FIEL es una firma electrónica que se está certificando por Hacienda y que como nosotros firmamos los documentos, Hacienda nos está entregando un medio digital para que nosotros podamos firmar los documentos. La otra parte también pues es el sello digital. Entonces, de manera principal, esos elementos se incorporan a la factura que yo estoy haciendo. Entonces, como yo lo emito, yo lo puedo certificar. Hacienda tiene una parte de mi firma, ¿no? Entonces,
hace un match, o hace un emparejamiento entre la parte que yo le estoy dando y la parte que ella tiene, y me dice, sí es válida, corresponde, y entonces la da por buena, y me devuelve un sello. Entonces, existen esos mecanismos de seguridad para... Como consumidor, ¿cómo tengo la certeza que me están entregando una factura que sea válida? Que no sea apócrifa, que no sea duplicada, que tenga todos los sistemas de seguridad. Bueno, visualmente, como los billetes, podríamos pensar, hay elementos que se pueden ir revisando. Una, pues es la cadena digital. Definitivamente yo no tendría ahorita elementos para decirle, bueno, con un dato que esté puesto ahí es imposible. Ahora, recordemos que la factura, no sé si han percibido, tiene una leyenda en la parte inferior o en alguna parte de la factura. Dice, esta es una representación impresa de un CFDI. O sea, finalmente la factura en sí vive dentro del sistema, por así decirlo. O sea, básicamente lo que estamos imprimiendo es algo que ya existe, ¿no? Entonces, esa parte sí tendríamos que, pues no sabría en este momento cómo poderlo transmitir de alguna manera para como un billete, ¿no? O sea, un billete pues tiene elementos de seguridad, vemos una banda ahí que cambia de color y una serie de elementos, pero pues básicamente es validar que esa factura ante el SAT corresponda, pues sí sea válida. Es como decía la contadora, que en realidad la verdadera factura es el archivo .xml, que es el que se sube en el portal de Hacienda para validarlo. Entonces, en el momento físicamente, pues tal vez no nos podamos dar cuenta, pero ya llegó a mi casa, me tiene que enviar obligatoriamente también por correo esa factura electrónica, entonces descargo mi XML y lo subo al portal de Hacienda para verificar si es correcto. Ese es algo nuevo, para esos contribuyentes que yo mencionaba que no están acostumbrados. Ese es un nuevo mecanismo al que me tengo que acostumbrar. Aparte de recibir la impresa, que ya dijimos que es por costumbre, mi obligación de los pequeñitos, grandotes y medianos será conservar el XML. Y lo tengo que conservar como cualquier cosa de contabilidad, por lo menos 5 años. Debo ser responsable de tener un equipo que no se eche a perder, o tengo que ser responsable de tener un resguardo, porque lo debo. A lo mejor si contraté a un proveedor me va a ayudar por si algo le pasa a mi computadora, pero a lo mejor no me va a ayudar en los 5 años. A lo mejor me va a decir, yo te los guardo un medio año o un año, no lo sé. Pero un contribuyente está obligado a guardar su contabilidad por lo menos 5 años. Y los XML hoy forman parte de la contabilidad. Las sanciones para quienes traten de hacer chanchullos, traten de hacer irregularidades con las facturas, ¿subieron con esta miscelánea fiscal? Sí, sí subieron, y más allá, algo rápidamente, tenemos una nueva ley, esta sí no existía antes, antilavado de dinero. Estas cosas, algunas de estas operaciones podrían caer en esa ley, y las sanciones son de verdad altísimas. Por ejemplo, evadir, no hacer las facturas como preguntabas, ¿a qué le pasa a alguien que no haga facturas? Bueno, podrá tener las sanciones de Hacienda, perderá a lo mejor hasta clientes porque ya no le van a ir a comprar porque no da facturas, pero más allá de eso, tendrá una discrepancia contra lo que está en su cuenta bancaria de dinero comparado con lo que declara ante Hacienda. Esa discrepancia hoy está tipificada como un delito. Como evasión. Como una evasión. Esa evasión puede ser sancionada dependiendo de los montos, posiblemente hasta con cárcel. Obviamente estamos hablando de montos importantes, de una actitud repetitiva, etcétera. Pero esa ley existe, está aprobada, no es nueva, no lo vamos a ver en la televisión, lamentablemente, esa nueva ley, pero tiene sanciones muy, muy graves. 10,000, 12,000, 16,000 pesos las multas. Pero más allá de eso son delitos fiscales que se persiguen con efectos penales, a eso quiero llegar. Bueno, ¿qué pasa con el pequeño comercio, con las microempresas, que son la gran mayoría en este país? Que ahí va a haber un asunto muy complicado. En primer lugar, porque no van a tener dinero para comprar una computadora, si es que la tienen. Luego, para poder contratar estos folios. Y luego, para poder meter a Hacienda, hay que tener internet, acceso a internet, para poder hacer los trámites. Todo eso va a complicar de alguna manera. ¿O no es así? Totalmente, y luego lamentablemente la costumbre hace leyes. Estos pequeños contribuyentes que dejaron de serlo
pues teníamos, no sé, los últimos 6, 7 años, si no es que hasta más, que estaban acostumbrados a pagar de una cierta forma, un pago bimestral, fijo, y cuando querían cumplir. Muchos, por supuesto, están en la informalidad. La intención de nuestro presidente del Ejecutivo Federal es invitar, dice que con estos sistemas puede invitar a más contribuyentes a que dejen de estar en la informalidad y se metan a este sistema. Yo francamente lo dudo. Habla de algunas bondades, de algún seguro para desempleo, de tener una pensión en algún tiempo, pero yo creo que esto es muy complicado. No hay muchas ofertas que le llamen la atención para meterse a este régimen, por todo lo que decía. Si todo eso va a ser complicado, es un poco acostumbrarnos, es un poco que, insisto, que recurran a su cámara, que recurran a los contadores, que reciban una asesoría y vean la forma más fácil para llevar a cabo sus obligaciones. Bueno, y si soy un contribuyente que quiero cumplir y si tengo acceso a internet, pues no necesito a la empresa que me va a dar los folios, tampoco necesito ya al contador. Entonces, ¿de qué van a vivir ustedes? Yo tengo mis dudas, yo estoy seguro que necesitan un contador. No importa que sea simple, no importa que sea una sola vez al bimestre, pero es muy difícil para un contribuyente que no se dedica a los aspectos contables hacerlo él mismo. Se supone que si a lo mejor un profesionista, a lo mejor un arquitecto sí puede tener esos conocimientos técnicos, pero yo dudo mucho que una persona que venda abarrotes pueda tener los conocimientos técnicos. El ejemplo de la estética, es ¿no? correcto, el expendio de pan. Y así mismo pienso que como dice la contadora, pienso que al contrario van a necesitar más contadores y sí van a necesitar de los PAC, por lo mismo que estamos viendo las deficiencias del sistema de Hacienda, que se está saturando, necesitan la asesoría y nosotros les facilitamos esa transición. Bueno, actualmente hay 80 empresas que se dedican a ofrecer el servicio de expedición de factura electrónica. Supongo que con el tiempo habrá mucho más y se van a abaratar los costos. Es muy probable. Pues sí, yo creo que como todos los nuevos productos, de alguna manera, pues salen a algún costo un poco más alto. ¿Por qué? Porque se tuvo que haber hecho una inversión inicial. Nosotros para poder conseguir esa certificación de Hacienda, pues tenemos que contar con equipos con redundancia, con seguridad, cifrado de datos. O sea, se hace todo, se establece una plataforma tecnológica muy amplia para poder dar el servicio y que Hacienda nos permita generarlo. Pero obviamente conforme pues vayamos caminando en este asunto, también entiendo que pues se está ampliando, ¿no? la necesidad, pues seguramente disminuirán los costos. Bueno, estamos acostumbrados en este país a que todo se copia, que todos los podemos tener acceso por X cantidad de recursos. Vamos, por ejemplo, en México a la tienda de la computación y ahí encontramos todos los programas, aviso por haber, de las computadoras. Yo los invitaría a que no compraran por mucho que le digan, oiga, aquí tenemos un programa de facturación electrónica. Porque se puede meter en un serio problema si es que lo descubren. Seguramente que sí, porque la misma Secretaría debe tener sus candados, o debe tener su propia forma de rastrear de dónde salen estas copias que a veces son un delito, ¿no? Finalmente. Sí, quería decir algo. Sí, me parece que yo creo que eso que comentas es muy importante porque la parte que estamos ahorita amarrando con los programas y toda esa información que se está copiando, alguna o haciendo a poco realmente, pues, en este momento el PAC tiene que certificar ante Hacienda todo su trámite. Entonces, sí puede dejar en un problema al contribuyente si entramos en esa dinámica, ¿no? De querer, pues, de alguna manera generar falsamente esa información. Claro. Ahora, contadora, yo recibo una factura, lo deseable es que busque si esta factura no es apócrifa en el sistema, en el SAT. Sí, lo deseable es que ¿Tengo responsabilidad si recibo una factura? Sí, por supuesto. Lo deseable es que vaya yo a la tienda, por ejemplo a la papelería, adquiera mi producto, pague con efectivo o con una tarjeta de débito, por ejemplo, pida por si gusto yo tenerla impresa, pero más allá de eso que proporcione mi correo electrónico para que me llegue ahí el XML, el archivo .xml.
Ya en mi oficina o en mi negocio o hasta en el café internet, pues descargo de mi correo el XML, lo verifico ante Hacienda, puedo hacerlo en el portal de Hacienda. Mando ese archivo en la página de Hacienda y me dice, se presume que este archivo es correcto. Y además lo guardo en una computadora segura. Puse el ejemplo, si voy a un café internet, entonces me llevo una USB o algo para guardar ahí mi archivo XML. Y entonces estaré en posibilidades de deducir. Si yo pretendo deducir algo que no he verificado, técnicamente soy responsable de que tal vez en una revisión de Hacienda me rechacen esa deducción. Como actualmente sucede incluso, ¿no? Sí, claro, sí, como actualmente sucede. Ajá. Bueno, pero ¿por qué la autoridad presume? ¿Por qué no dice sí? Certifico que esta factura sí es legítima. ¿Por qué presume? Bueno, siempre ha presumido todo. La verdad, todo lo que sea en bien del contribuyente lo presume. Dice que un aspecto tecnológico no está autorizado, o hasta una persona de un empleado de Hacienda no está autorizado, no es perito experto para saber si lo que está viendo es totalmente válido, salvo que lo tenga en una revisión, en una auditoría. A eso se refiere con la presunción. Es decir, también porque no sabe si después, legales, ¿no? Sí, también no sabe si después de que ellos nos digan, sí, este archivo es válido, yo le voy a hacer algo a ese archivo, lo voy a alterar, o etcétera. Por eso es que se limita a decir, hasta ahorita sí, hasta en este momento que me lo das, pues sí lo veo como bueno. ¿Qué hagas después con él, si lo alteres o no? No podría saberlo la autoridad. Yo creo que en base a eso lo hace. Pero bueno, sabemos que el programa es bueno, es ágil, tenemos el 99 o 98% de posibilidades de saber que está correctamente. Bueno, pues no me queda más que invitarlos a que se acerquen a estas empresas que facilitan el servicio de facturación electrónica o a través de la página del Sistema de Administración Tributaria para que ya empiecen a emitir sus facturas electrónicas, porque de lo contrario podríamos sufrir sanciones. Sí, quisiera hacer la invitación, aprovechando para que visiten nuestra página, es www.facturali.com.mx y estamos atendiendo en el teléfono 771-156-1536. Pues muchas gracias. También el Colegio de Contadores seguramente va a estar abierto para alguna asesoría. Así es, yo invito rápidamente a todos los radioescuchas a que se acerquen a un profesional de la contaduría, por supuesto, pues si son colegiados mucho mejor porque garantizan su capacidad profesional, su actualización, y si no, a cualquier cámara o cualquier asociación que les pueda ayudar, pero sí que vayan con un profesional. Pues muchas gracias a Lorena Sánchez Farfán, tesorera del Colegio de Contadores en el Estado de Hidalgo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias también a la licenciada Lidia Baños Velasco, responsable de la empresa Facturali en Pachuca, gracias. Sí, gracias. Y lo mismo al licenciado Raúl Omar Caballero Villegas, del soporte técnico de la misma empresa, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias y buenas noches. A mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez, allá en Tulancingo, Don Memo Ortega, y a Jaciel Velasco, que hizo posible la transmisión por internet por televisión vía internet. Gracias por su participación, y a todos ustedes, los radioescuchas, nos vemos aquí el próximo viernes en otro programa Entre Líneas. Se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches a todos. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.